Buenos días, consejeras y consejeros electorales, integrantes de este consejo. Secretaria, sean todos bienvenidos. Siendo las 9:09 del día 16 de mayo del 2025, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, fracciones 6, 208, 212, fracciones 1, 2, 11, 14 y 213, fracciones 1 y 13, así como 604 del Código Electoral del Estado de México. 6, 147, 148, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 149, fracciones 1, 3, 4, 150, fracciones 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 151, fracciones 1 y 5, 153, fracciones 1, 154, 157, 158, 164, 165, 166, 168, 169, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, en cumplimiento con el artículo 150, fracciones 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 213, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 158 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, las y los integrantes de este Consejo Judicial fueron debidamente convocados a esta sesión del día 12 del presente mes y año y obran de mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo a pasar lista de asistentes. En primer lugar, la consejera Cristal Aguilar Flores, consejera propietaria, Rosa María Guadarrama González, Pamela Camacho Donde, Jorge Omar Martínez Pérez, Ismael Santiago Doroteo y Jordi Brad Camargo Hernández. Presidenta, de conformidad con los artículos 211, párrafo 3 del Código Electoral del Estado de México y 150, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que están presentes 6 consejerías electorales presentes y la de la voz. Gracias, Secretaría. Integrantes de este Consejo, es procedente declarar la existencia del quórum legal. Secretaria, para continuar con el desarrollo de la sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, una vez tomada la asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en el artículo 154, fracciones 2 y 169, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 9:12 del 16 de mayo del 2025, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Consejo Judicial Electoral número 6, Jilotepec. Secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros, informo que al respecto, todos los integrantes de este Consejo Judicial Electoral 6 han rendido protesta de ley de conformidad con los artículos 100, fracciones 3 y 144, fracciones 9 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, para continuar con el desarrollo de la sesión, desarrolle el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Gracias, Secretaria. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto. Punto 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaratoria del inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. 6. Informe sobre renuncias y sustituciones de personas supervisoras electorales locales y o supervisoras asistentes electorales locales en su caso. 7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número CJE/5/2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales en el Consejo Judicial Electoral para el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa personas supervisoras electorales locales y capacitadoras, asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el cómputo distrital. 10. Ejecución de la primera verificación de las medidas de seguridad contenidas en las boletas y actas de casilla a utilizar en la jornada electoral para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 11. Informe sobre la aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales del INE y la remisión de los acuerdos aprobados a los órganos desconcentrados del INE. 12. Informe sobre la entrega y recepción del material electoral al Consejo Judicial Electoral. 13. Informe sobre la entrega y recepción de la documentación electoral al Consejo Judicial Electoral, conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 14. Informe sobre el desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE, realizado el 8 de mayo de 2025. 15. Informe sobre las actividades realizadas respecto a la línea de acción 1 de la metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 16. Informe sobre la conclusión de la recepción en el Consejo Judicial Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora u observador electoral y el estatus que guardan en su caso, así como la acreditación ante los órganos desconcentrados del INE en la entidad. 17. Presentación y aprobación del proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente al mes de abril de 2025. 18. Informe de actividades de la Junta Judicial Electoral correspondiente al mes de abril de 2025. 19. Informe sobre las recepciones del Consejo Judicial Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México. 20. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la coordinación del Secretariado de la Junta Judicial Electoral correspondiente al periodo del 26 de abril al 12 de mayo de 2025. Informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Judicial Electoral del 26 de abril al 12 de mayo de 2025 en su caso. 22. Informe de los acuerdos emitidos por el Consejo General del INE y por el Consejo General del IEM aplicables al desarrollo del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 23. Asuntos generales. 24. Declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar a la orden del día o algún punto que se solicite se incorpore en asuntos generales? Toda vez que no abierto intervención, secretaria, le solicito someta a votación el orden del día. Con gusto, consejeras y consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informa a usted, Presidenta, que la propuesta de orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, en razón de que, previo a la celebración de esta sesión, les fueron remitidos los siguientes documentos. 1. Proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo CJE 6/5/2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral. 2. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales del Consejo Judicial Electoral
para el día de la jornada del 1 de junio del 2025. 3. Proyecto de acuerdo por el que se designa a personas supervisores electorales y capacitadores asistentes locales, así como al personal de apoyo a la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el cómputo distrital. 4. Informe sobre la aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales del INE y la revisión de acuerdos aprobados por órganos desconcentrados del INE. 5. Informe sobre la entrega y recepción de material electoral al Consejo Judicial. 6. Informes sobre la entrega y recepción de documentación electoral al Consejo Judicial Electoral, conteo, sellado, agrupamiento de boletas electorales para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 7. Informe sobre el desarrollo de los simulacros del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGI, realizado el 8 de mayo de 2025. 8. Informe sobre las actividades realizadas respecto a la línea de acción 1 de la metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 9. Informe sobre la conclusión de la recepción en el Consejo Judicial de solicitudes de ciudadanía interesada como observadora o observador electoral y el estatus que guardan en su caso, así como la acreditación ante los órganos desconcentrados del INE en la entidad. 10. Presentación y aprobación del proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente al mes de abril del 2025. Informe de actividades de la Junta Judicial Electoral correspondientes al mes de abril de 2025. El informe sobre la recepción del Consejo Judicial Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes del Instituto Electoral del Estado de México. El informe de la oficial electoral realizados por la coordinación del Secretariado de la Junta Judicial Electoral correspondientes del 26 de abril al 12 de mayo de 2025. Informe sobre la recepción de medios de información interpuestos ante el Consejo Judicial Electoral del 26 de abril al 12 de mayo del 2025. Informe de acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables al desarrollo para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 en su caso. Con fundamento en el artículo 173 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Secretario, por favor proceda a solicitar la votación a la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos antes referidos. Con gusto, consejeras y consejeros integrantes de este Consejo. Someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria. Por favor, continúe y desarrolle el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, informo que de conformidad con los artículos 205, 206, 207, 208, fracciones 2, 209, 232 y 233 del Código del Estado de México, así como lo establecido en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 99 y 100 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informar que no se presentan renuncias o sustituciones de consejerías integrantes de este Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral, y pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. No tienen intervención alguna, secretaria. Le solicito por favor que se aborde el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre renuncias y sustituciones de personas supervisoras electorales locales y o capacitadoras asistentes electorales locales en su caso. Gracias, secretaria. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1, recontratación, apartado designación y publicación de personas designadas
de la lista de reserva de los lineamientos para reclutamiento, selección y contratación de supervisores electorales, CEL y capacitadores asistentes electorales locales, CAEL, para el proceso judicial extraordinario 2025, me permito informar que hasta el momento se han presentado 3 renuncias y sustituciones de CAEL en el Distrito Judicial Electoral número 6. ¿Alguien tiene alguna intervención respecto al informe? Ana tiene información. Tomo por presentado el informe, mismo que quedará aceptado en el acta de esta sesión. Secretaria, por favor, continúe y dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número IEM/CJE/5/2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral. Gracias, secretaria. Debido a que el proyecto de acuerdo antes referido por la secretaria de este consejo les fue circulado previo a la realización de esta sesión, pregunto si ustedes tienen alguna observación. Secretaria, toda vez que no advierten intervención alguna, conforme al artículo 148, fracciones 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter a votación el proyecto de acuerdo. Con gusto, consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número IEM/CJE/5/2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera, informa usted, Presidenta, que el proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número IEM/CJE/5/2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales en el Consejo Judicial Electoral para el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, debido a que el proyecto antes referido por la secretaria de este consejo les fue circulado previo a la celebración de esta sesión, pregunto ustedes si tienen alguna observación a este acuerdo. ¿No? Toda vez que no advierten intervención, conforme al artículo 148, fracciones 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, secretaria, proceda a someter a votación el proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales en el Consejo Judicial Electoral para el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que el acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales en el Consejo Judicial Electoral para el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025 ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria. El acuerdo será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa a personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaria y consejerías electorales en el cómputo distrital. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo,
Debido a que previo a la celebración de esta sesión les fue circulado el proyecto de acuerdo antes referido por la secretaria de este consejo, pregunto a ustedes si tienen alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Toda vez que no haya intervención, secretaria, conforme al artículo 148, fracciones 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter a votación el proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se designa a personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como al personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el cómputo distrital. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que el proyecto de acuerdo por el que se designa a personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el cómputo distrital, ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria. Consejeros, el acuerdo será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, les hago el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la ejecución de la primera verificación de las medidas de seguridad contenidas en las boletas y acta de casilla a utilizar en la jornada electoral para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, secretaria. Vamos a proceder a dar lectura al procedimiento de verificación de las medidas de seguridad de las boletas y el acta de casilla que será utilizado el día de la jornada electoral. Medidas de seguridad a verificar en las boletas electorales. 1. Papel seguridad que debe contar con fibras visibles e invisibles. Fibras visibles. Esta medida de seguridad es verificable a simple vista. Para observarlas se deberá colocar las boletas electorales de frente y a contraluz, en cuyas partes claras, a que no tenga impresión, se podrán identificar unas fibras de colores tenues, como a continuación se muestra. Fibras invisibles. Esta medida de seguridad se verificará utilizando una lámpara de luz ultravioleta o luz negra que se deberá verificar con baja luz natural o artificial, colocándola a una distancia entre 5 y 10 centímetros de la boleta electoral, lo que permitirá observar a simple vista en color fluorescente las fibras, como a continuación se muestra. Pantalla de seguridad en toda la hoja para las 4 boletas. Deberán colocarse las boletas electorales con sus anversos hacia el frente, identificando en el fondo de cada boleta electoral de manera impresa las leyendas Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Para la boleta rosa, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Para la boleta azul, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Para la boleta verde, y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. Para la última boleta, como enseguida se muestra. Marca de agua en toda la hoja, tanto en la impresión como en el papel de seguridad. En esta medida de seguridad se verificará identificando al frente de la boleta electoral de manera impresa y repetida en múltiples ocasiones la letra Y, como a continuación se muestra. Marca de agua en el papel seguridad. Para verificar esta medida de seguridad se deberá observar la boleta electoral a contraluz, lo que permitirá visualizar las figuras de rombos que forman parte del papel y que son creadas desde la fabricación del papel de seguridad. Líneas de microtexto distribuidas en diferentes lugares. Para verificar esta medida de seguridad se requerirá de un cuentahilos, el cual deberá colocarse encima de cada boleta electoral para verificar para que sobre una superficie plana se puedan visualizar en los bordes de los recuadros donde se encuentran los nombres de las candidaturas. Imagen de seguridad indicia en el reverso.
Para verificar la impresión indicia se requerirá de la mica decodificadora identificada como decodificadora indicia, la cual deberá colocarse sobre cada boleta electoral, girarse ligeramente en sentido de las manecillas del reloj hasta que el efecto óptico de la frecuencia muestre las leyendas: Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. En la boleta rosa, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, y para la boleta azul, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Para la boleta verde, y jueces y juezas del Poder Judicial del Estado de México para la última boleta, así como el logotipo del IE. Firma de las y los integrantes del Consejo General en tinta invisible. Para la verificación de esta medida de seguridad, que se deberá verificar con baja luz natural o artificial, se colocarán las boletas con sus reversos hacia el frente. Posteriormente deberá utilizarse una lámpara de luz ultravioleta o luz negra, colocándola a una distancia entre 5 y 10 centímetros, para que en combinación con la fórmula química de la tinta se mostrarán en color fluorescente las firmas de las personas integrantes del Consejo General, que a simple vista son invisibles para verificar imagen latente del sello del Consejo General. Para verificar esta medida de seguridad se requerirá de la mica decodificadora identificada como decodificador latente, la cual deberá colocarse sobre el sello del Consejo General en cada boleta electoral y girarse en sentido de las manecillas del reloj, lo que permitirá visualizar la imagen del logo del IE. Imagen circular reticular de triple validación al frente de las boletas. Para verificar la imagen circular reticular se requerirá de la mica decodificadora identificada como decodificador triple validación, la cual deberá colocarse sobre el sello del Consejo General en cada boleta y girarse en sentido de las manecillas del reloj hasta que el efecto óptico de la trama de la mica permita identificar las leyendas e imágenes impresas. Impresión con efecto True Color, holográfico, movimiento prismático con textos ocultos. Para verificar la imagen circular reticular, que requerirá de la mica decodificadora identificada como filtro True Color, la mica deberá colocarse sobre cada boleta, girándola ligera y lentamente en sentido de las manecillas del reloj, hasta que el efecto óptico de la trama de la mica revele los colores holográficos, así como la leyenda Proceso Electoral Judicial Extraordinario. Impresión perfecta perceptible a simple vista. Las medidas de seguridad visibles se obtienen al fragmentar una imagen de tal forma que el reverso de la boleta muestre una parte de la imagen y el reverso muestre el complemento de la misma imagen, que al observarse a contraluz hace aparecer la imagen completa como consecuencia de la impresión al anverso y reverso del documento. Para verificar esta medida de seguridad es necesario colocar cada boleta electoral de frente y en contraluz, lo que permitirá visualizar en la totalidad la figura de la delimitación territorial del Estado de México como una sola imagen. Medida de seguridad a verificar en el acta de jornada electoral: clasificación, conteo y constancia de clausura de la casilla seccional. 1. Línea de microtextos aplicada en el acta Para verificar esta medida de seguridad se requiere de un cuentahilos, el cual deberá colocarse sobre la quinta línea del apartado 2, donde define si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado en el Consejo Distrital, para que se pueda visualizar la leyenda Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, como a continuación se muestra. Bueno, una vez que ya se leyó las actividades que se realizarán en cada boleta, a nosotros nos llegó por parte del sistema de paquetería, nos envían las casillas. Hoy a las 8 de la mañana se abrió el sistema para darnos las casillas que se tomarán para hacer la muestra, nos las mandan desde el instituto. Entonces aquí tenemos ya la lista de las 4 casillas que estarán con las que se estará trabajando, con las que se hará la muestra. Y también la dirección de organización, al igual que por el sistema de paquetería refiere los casillas muestra para realizar la verificación,
También tuvo a bien el día que se nos entregaron las boletas y la documentación electoral, entregarnos los instrumentos para realizar la verificación. Entonces, vamos a proceder a realizar la verificación, por lo que le pediría, si me acompañan dos consejeros para que realicemos la apertura de la boleta y la extracción de los documentos muestra. Me acompañan responsables de bodega para pedirles. Tendrán una hojita blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué es el ¿Cansada ya? Ay, sí, estoy cansada de la semana. Sí, ¿verdad? Vamos, tranquila. Ay, no. Pues yo creo que todos se les juntan estos muy Sí. pero ya ¿Tuviste en Magdalena? Son 4 paquetes. 4 paquetes, 4 boletas. En total son 16. En cada paquete 4 boletas. Ajá, cierto. Total me salió. Unos ven una, unos ven otra. Sí, o sea. ¿A qué es el simulacro, Rubino? Empezamos a las 9 de la mañana, acabamos a las 7 de la noche. Y luego los turnos Sí. con personal. Ajá, los turnos. Sí, bueno, normalmente también así es. De 9 a 3, algo así. De 3 a 3.
4 paquetes de cada uno. Entonces, les parece si nos vamos dividiendo para que hacemos la más que sigue. Lo verificamos. Vamos a empezar con la 1086. Nos va a mostrar y luego ya. Deberá colocar la boleta electoral de frente y a contraluz, en cuyas partes claras o que no tengan impresión se podrán identificar fibras de colores tenues. No tiene agua tu vaso. A simple vista, temas de colores. Fibras invisibles. Esta medida se verificará utilizando una lámpara de luz ultravioleta o luz negra que se deberá identificar con baja luz natural o artificial, colocando a una distancia de entre 5 y 10 centímetros de la boleta electoral, lo que permitirá observar a simple vista un color fluorescente, las fibras. Pantalla de seguridad. Deberán colocarse las boletas electorales con sus anversos hacia el frente, identificando en el fondo de cada boleta electoral de manera impresa las leyendas: Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Cuando la vamos pasando. Marca de agua en la impresión. En esta medida de seguridad se verificará identificando el frente de la boleta electoral de manera impresa y repetida en múltiples ocasiones las letras y en Para verificar esta medida de seguridad, marca de agua. Para verificar esta medida de seguridad se deberá observar la boleta electoral a contraluz, lo que permitirá visualizar las figuras de rojos que forman parte del papel. Líneas de microtexto. Para verificar esta medida de seguridad se requerirá de un cuentahilos, el cual deberá colocarse encima de la boleta electoral a verificar, para que sobre una superficie plana se puedan visualizar en los bordes de los recuadros donde se encuentran los nombres de las candidaturas. ¿Por los números? Sí, en ese cuadrito y en la mediana,
final a un costado de las candidaturas. Ajá. ¿Tienes una línea? Alguien que guste. Dime dónde. Para acá. Ahí la línea. Para verificar la impresión indicia, se requerirá de la mica decodificadora identificada como decodificadora indicia, la cual deberá colocarse sobre cada boleta electoral, girarse ligeramente en sentido de las manecillas del reloj, hasta que el efecto óptico de la frecuencia muestre la leyenda Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué se va a observar? Se va a ver la leyenda ayer y Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Sí, es muy grande. Casi es Son letras grandes. Ajá, De fondo. tírenle poquito. Es que dándole tantito despacito al sentido de las manecillas del reloj. ¿Sabes cómo se tiene el reloj? A los tres. Es que necesita pues el reloj. Sí, te voy a ver. ¿Lo viste? Un poquito, ajá. Siempre la de las niñas son las más complicadas. ¿Con la otra es la misma? No, esa es otra para atrás. Por ejemplo, así es esa. Así que si me gusta, a todos los A las 5. A las 5 de la tarde. la otra es para son 5 días. Ay, ya. A las 5. ¿5 qué? ¿Cuánto es? A las 5 de la tarde. Por eso, ¿por 5 qué? 5. Ya se volvió a ver. Ajá, es que lo dejamos. Ah, sí, es cierto. Ay, sí, por favor. Fue antes de las 5. No, cierto. A las 5. No, es a las 6, como a las 6. Para seguir. ¿Por qué vamos a tener que hacer Para firmas de las y los integrantes del Consejo General en tinta invisible. Para la verificación de esta medida de seguridad, que se deberá verificar con baja luz, natural o artificial, se colocarán las boletas con sus reversos hacia el frente,
Posteriormente deberá utilizarse una lámpara de luz ultravioleta, colocándola a una distancia entre 5 y 10 centímetros para que en combinación con la fórmula química de la tinta se mostrará en color fluorescente las firmas de las personas integrantes del Consejo General. Para verificar esta medida de seguridad, se requerirá de la mica decodificadora identificada como decodificador latente, la cual deberá colocarse sobre el sello del Consejo General en cada boleta electoral y girarse al sentido de las manecillas del reloj. Permitirá visualizar la imagen del logo del botito. ¿En serio? Pues se ve a su vista. ¿El diseño qué es? La mano metiendo la boleta. La mano que se mueve. No, que metiendo la boleta en la urna. Ah, ok. Sí, nada más tiene que... Nada más visualizar la imagen. Mano peluda. Para verificar la imagen circular reticular de triple validación. Para verificar la imagen circular reticular se requerirá de la mica decodificadora identificada decodificador triple validación, la cual deberá colocarse sobre el sello del Consejo General en cada boleta y girarse en sentido de las manecillas del reloj, hasta que el efecto óptico de la trama de la mica permite identificar las leyendas e imágenes impresas. Va a decir válido 2025. La mía es casi horizontal. 2025. A las A las 5. Y bien, A las 6. ajá. A las 12 o a las 25 grados. A favor. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para terminar? Disciplina. Impresión con efecto True Color. Para verificar la imagen circular reticular se requerirá de la mica decodificadora identificada como filtro True Color. La mica deberá colocarse sobre cada boleta, girándola ligera y lentamente en sentido de las manecillas del reloj, hasta que el efecto óptico de la trama en la mica revele los colores holográficos, así como la leyenda Proceso Electoral Judicial Extraordinario. Pues supone que está ahí como en la orillita, ¿no? O sea, ya donde dice. No. Allá desde atrás.
Sí, ya la vi. A las 5, sí, sí. Y se abre la familia. Proceso electoral judicial extraordinario. ¿De dónde? Aquí debe de salir. Debe de regular el proceso electoral judicial extraordinario. Yo no tengo los. De hecho, ni siquiera casamos. ¿A qué hora es? Impresión perfecta perceptible a simple vista. La medida de seguridad visible se obtiene al fragmentar una imagen de tal forma que en el adverso de la boleta muestre una parte de la imagen y el reverso muestre el complemento de la misma imagen, que al observarse a contraluz se hace aparecer la imagen completa como consecuencia de la impresión del adverso y reverso del documento. Para verificar esta medida de seguridad es necesario colocar cada boleta electoral enfrente y a contraluz, lo que permitirá visualizar en su totalidad la figura de la delimitación territorial del Estado de México. Digamos que está una parte impresa atrás. Entonces, cuando le ponemos el control, permite visualizar completo al Estado. Medida de seguridad a verificar en el acta de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de clausura de casilla seccional. Línea de microtexto aplicada en el acta. Para verificar esta medida de seguridad se requerirá de un cuentahilos, el cual deberá colocarse sobre la quinta línea del apartado 2, donde define si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, para que se pueda visualizar la leyenda Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México. Estas boletas tienen más medidas de seguridad que las anteriores. Son muchos. Sí, tenemos porque las otras eran nada más igual esta grande, una chiquita. Como 6, ¿no? Como 6, ¿Y estas cuántas eran? Son 11. Sí, porque la Lo dice se instaló. quinta reunión.
Con esto concluiríamos la verificación en las últimas presidencias. Tenemos que proceder con todas y cada una de las boletas que contienen estos cuatro paquetes. Entonces, ¿está bien para ustedes? Les compartimos un paquete a cada uno. ¿De dos? ¿De dos? Entonces, sí, es una sí, ¿no? O con su pareja que tiene nosotros. Depende de qué instrumento nos den. Con la nota pues pueden verificar tomando los cortes y las líneas. Checa el celular. Tiene que ser con su celular. Nos vamos a dar el número de uno de la bolsa. Y no sé si me pueden pasar las bolsas y yo las voy sellando. Para llenar. Pero me falta roturarlas, no me hace anotación. No, pero esto ya la vas a hacer, ¿verdad? Me falta roturar. Bueno, va. Ya que
13. Para capturar las peticiones, esa nada más. ¿Ese qué es la de disciplina o de magistrados? Magistrados y magistrados. Se los meto siempre para que ¿Las azul cuántos? 3, azul 5. ¿Ese es de disciplina? Esas son las más pesadas, porque la de jueces y la de presidencia no más. Bueno, la de presidencia es una, la de jueces. Se van a capturar rápido.
Esta ya está verificada. Le encontramos en La que no encontramos. Ajá. Ya está. No venía acá. Pero justamente es que se supone que ahí también viene. Pero sí hubo dos Es que está acá arriba. Desde donde aquí está. No, pero al revés. Al revés, en el otro frente. Ahí es donde aparece. Arriba donde dice política y selecciona el número de candidatura, no dice cuadro. Ajá. Dale un poquito más. Por ahí ahora. Aquí no quiere ver. Pero no se quiere ver. Proceso. Ajá. Pero si es con esa amiga. Sí, no es la que acabamos de ver nosotros. ¿Son iguales las chicas grandes? No. Se me hace que es. Sí. A ver, así la vamos a bajar. Sí, es que me está Y la de Isla y ¿Mande? Sí, como niña. Acá está la de frente. Más, esa muy grande. Sí, no, ya ahora sí es la de. Pero ya terminamos. Ya terminamos. Sí. Dale, clausuramos la sesión. Que se repite. Ah, ¿no me faltan otros? Sí, son cuatro.
¿Seguro que era de atrás esa? Sí. A ver, ¿cuál es la olla? Sí lo encontraron de atrás, ¿no? De la atrás y la de atrás. No, ¿cuál es otra? ¿Esa es la chocolate? Ah, no, es la del frente. Sí, es la del chocolate, ¿verdad? Cuando el marido se la trae. Sí, bueno, entonces está. Sí, porque la chocolate es para el frente. Yo tengo las más pequeñas y la lámpara. Ya. Y cuenta ahí, veamos.
Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, los resultados de este procedimiento se hacen constar en el acta circunstancial correspondiente, que será anexada junto con el formato de verificación impreso del sistema de documentación de paquetería electoral al acta de la presente sesión. ¿Alguien gusta hacer alguna intervención, observación al procedimiento? Al no haber pedido intervención, secretaria, le pido por favor continúe de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales del INE y la revisión de los acuerdos aprobados a los órganos desconcentrados del IE. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes, debido a que el referido informe por la secretaria de este Consejo y les fue previamente circulado, pregunto si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no advirtió intervención, se tiene por presentado, mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, le pido por favor continúe y desarrolle el siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la entrega y recepción del material electoral al Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros integrantes de este Consejo. Debido a que el informe referido por la secretaria de este Consejo les fue remitido previamente a la celebración de esta sesión, les pregunto si tienen alguna observación o comentario del informe. Toda vez que no han dicho intervención, tomo por presentado el informe, se tiene por presentado el informe y se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, por favor, continúe y desarrolle el siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la entrega, recepción de la documentación electoral al Consejo Judicial Electoral, conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Toda vez que el documento referido por la secretaria de este Consejo fue previamente circulado a la celebración de esta sesión, pregunto si tienen alguna observación o comentario respecto al informe. Toda vez que no advierto intervención alguna, secretaria, se tiene por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, le pido continúe y de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE, realizado el 8 de mayo de 2025. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, toda vez que dicho informe se les fue remitido previamente a la celebración de esta sesión, pregunto si tienen alguna manifestación o observación a este informe. Al no advertir esta información, tomo por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las actividades realizadas respecto de la línea de acción 1 de la metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, toda vez que el informe antes referido por la secretaria de este Consejo les fue previamente circulado a la celebración de esta sesión, pregunto si tienen alguna duda al respecto o algún comentario que agregar. Toda vez que no advierto intervención, secretaria, se tiene por presentado un informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, por favor, continúe de lectura al siguiente punto del orden del día. Integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la conclusión de la recepción en el Consejo Judicial Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora o observador electoral y el estatus que guarda, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, toda vez que el informe antes referido por la secretaria de este Consejo les fue previamente circulado a la celebración de esta sesión, pregunto si tienen alguna observación a dicho informe o algún comentario que agregar. Toda vez que no advierto intervención, secretaria, le pido por favor, se tiene por presentado el informe que se anexa al acta de esta sesión y le pido por favor, secretaria, continúe de lectura con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y aprobación del proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente al mes de abril de 2025. Gracias, secretaria, consejeras y consejeras integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto del informe de actividades del Consejo Judicial correspondiente
Se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Al no haber intervención, conforme al artículo 148, fracciones 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, Secretaría, por favor, proceda a solicitar la votación del proyecto de informe. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente al mes de abril del 2025. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que el informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente al mes de abril de 2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, Secretaría. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, dicho informe será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, Secretaría, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Integrantes de este Consejo. Punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la coordinación del Secretariado de la Junta Judicial Electoral correspondientes al periodo del 26 de abril al 12 de mayo de 2025. Gracias, Secretaría. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, debido a que dicho informe les fue previamente circulado a la celebración de esta sesión, pregunto si ustedes tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se pide por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaría, te pido por favor continúe de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Judicial Electoral del 26 de abril al 12 de mayo de 2025. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, debido a que dicho informe les fue previamente circulado a la celebración de esta sesión, pregunto a ustedes si tienen alguna manifestación o alguna observación a este informe. Toda vez que no ha habido intervención, Secretaria, este informe se tiene por presentado, mismo que se anexa al acta de esta sesión, y le pido por favor desahogue el siguiente punto del orden del día. Integrantes de este Consejo, el siguiente punto corresponde al informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aplicables al desarrollo para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fue remitido el informe antes referido por la Secretaria de este Consejo, pregunto si tienen alguna observación. Toda vez que no ha habido intervención, Secretaria, se tiene por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Y le pido por favor desahogue y de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, Secretaria. De conformidad con el artículo 168 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales, y de ser así les solicito que manifiesten levantando la mano. Al no haber más intervenciones, Secretaria, le pido por favor continúe de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la tercera sesión ordinaria del Consejo Judicial Electoral número 6 Quilotepec, siendo las 11:41 del día 16 de abril de 2025. Agradezco a todos ustedes la asistencia a esta sesión.